Vamos a entrar al tema. Les pido que inclinen un poco sus rostros y que también dispongan su corazón porque vamos a orar. Así que, amado Padre Celestial, gracias mi Señor, te damos la oportunidad que nos das de reunirnos hoy día, mi Señor. Gracias Padre porque nos has permitido el uso de la tecnología en esta pandemia para poder comunicarnos unos a otros, para poder alentarnos los unos a los otros, mi Señor, así como también de enseñarnos, de instruirnos unos a otros, mi Señor. Gracias Padre porque si tú no lo hubieras permitido, nada de esto sería posible. Gracias Padre porque nos has entregado tu palabra en la cual nosotros podemos aprender qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros, así como también podemos recobrar nuestros alientos, mi Señor, en esa palabra que es viva y eficaz, mi Señor. Te pedimos en esta tarde que vayas inclinando nuestros corazones a aprender, que podamos también llevar a la práctica las cosas que vayamos aprendiendo día a día contigo, mi Señor. Ayúdanos a buscarte no solamente los días domingos, sino que en oración siempre, mi Señor, a través de la lectura de tu palabra también, Padre. Te lo pedimos todo esto en el santo nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. El día de hoy les invito a que busquen en sus Biblias la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Repito, Filipenses 3, del 12 al 14. Es un pasaje conocido y estoy seguro que más de alguna vez ustedes ya han escuchado alguna prédica, algún devocional, algún pensamiento basado en estos versículos. Así que no vengo mi intención no es entregarles nada nuevo, sino motivarlos a seguir aún más al Señor, a querer ser más como Cristo y a buscarle mientras avanzamos en esta hermosa carrera que es la vida cristiana. Para hablar un poco sobre la carta, Pablo escribe la carta a los filipenses desde la prisión. Había sido acusado injustamente en Jerusalén de algo que él no había hecho, por lo cual había sido tomado preso. Ahora, en una jugada muy astuta por parte del apóstol, ¿qué es lo que él hace? Él apela a su ciudadanía romana y pide una audiencia con el emperador, la cual se le concede y producto de eso pasa encerrado en Roma por un periodo alrededor de 2 años. Es en este tiempo en el cual Pablo escribe, que sepamos, 4 cartas. Las cartas a los Efesios, a los Colosenses, a Filemón y a los Filipenses. Muchas de las cartas de Pablo tenían un carácter correctivo, es decir, fueron escritas para corregir alguna práctica o algún error que no glorificaban al Señor, como lo podemos ver en cartas como Gálatas, Corintios, Romanos, que fueron escritas con ese propósito. Pero acá no encontramos eso. La carta de Filipenses en ese sentido es distinta, porque Pablo escribe esta carta para agradecerle a Dios y a los filipenses por un regalo que ellos le habían hecho llegar, por un regalo que le habían dado. Había un problema, pero no era algo mayor. Pablo habla de eso en el capítulo 4, pero muy someramente pidiendo que ojalá se solucione lo más pronto posible. Pero principalmente Pablo les escribe para motivarles a que su vida sea completamente de Cristo, que su vida sea Cristo, lo cual él deja claro en muchos pasajes en la carta. De hecho, tengo un amigo que una vez me decía que Filipenses contiene más veces la frase en Cristo que la carta a los romanos, que es 4 veces más grande. Así que les invito a leer el pasaje en el cual vamos a estar meditando el día de hoy. Les repito, Filipenses 3, del 12 al 14. Dice así: No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En base a lo que hemos leído, en lo que vamos a estar meditando el día de hoy, es simple. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Siempre que leo las cartas de Pablo y veo las ilustraciones que él hacía, me hacen pensar que Pablo era una persona que le gustaban mucho los deportes. En más de alguna ocasión él usó esta ilustración de que la vida cristiana es una carrera. De hecho, la carta a los Corintios, a los Gálatas, a Filipenses y también a Timoteo, él les escribe que la vida cristiana es una carrera. Así que, o le gustaban mucho los deportes, o utilizó como base
los conocidos Juegos Olímpicos de los griegos, los cuales se conocían por todo el imperio, y los utilizaba para saber que la gente entendería a lo que él se refería. Pero el tema es ese. El tema gigante es que Pablo tiene toda la razón en considerar que la vida cristiana es una carrera. Porque, por ejemplo, muy pocas personas son buenas en algo cuando ni siquiera lo intentan. Al igual que un deportista, al igual que alguien que ejerce una disciplina constante en su vida, un cristiano necesita cosas muy similares, cosas como una disciplina, un entrenamiento correcto, así como una correcta alimentación. Para los cristianos eso se aplica a cabalidad, considerando la alimentación como el alimentarse de la palabra del Señor. Muy pocas personas, por no decir ninguna, son los mejores en algo cuando ni siquiera lo intentan, cuando ni siquiera lo practican. La gran diferencia que podemos encontrar es que los cristianos nos disciplinamos mientras corremos la carrera. Seguimos avanzando hacia ese ideal perfecto que encontramos en la persona de Jesucristo. Y tal como Pablo, debemos nosotros saber que esta carrera nunca se termina. Así como él mismo lo expresa en el versículo 12 cuando dice: no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo en este capítulo parte advirtiéndoles sobre distintos peligros, parte advirtiendo sobre los obreros, los perros y los mutiladores del cuerpo, así como también hace un llamado gigante a no confiar en la carne, mostrando que si alguno tenía de qué confiar o alguno creía que podía confiar en sus capacidades, en su propia carne, mostrando que él mucho más. De hecho, él en los versículos anteriores al pasaje que hemos leído, él menciona una especie de pequeña biografía en donde muestra todas sus credenciales. Y me gustaría aclarar algo, porque como Pablo mismo dice, si nosotros creemos que podemos confiar en las habilidades que el Señor nos ha dado, en las cosas que tenemos, Pablo mucho más. Sus credenciales dejan a entender que hoy en día sería un erudito tremendo. Algunos dicen que equivaldría por lo menos a tener el grado de doctor en alguna universidad prestigiosa. Y luego habla de cómo él se había desprendido de todas esas cosas y todo lo que él tenía, todo lo que él era, lo había considerado como basura por el amor de Cristo. Lo había considerado como basura con tal de ganar a su Señor. Confiando tanto que él incluso podría regresar de entre los muertos si así el Señor lo quisiera. Pero él no veía su vida como valiosa. Es en base a lo que había dicho y contando quién era y cómo lo había rechazado todo, que Pablo llega y dice la siguiente frase: no es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Pablo no había alcanzado esa perfección total. Pablo no había alcanzado esa plenitud de madurez completa a tal punto que ya no podía seguir avanzando. Habíamos visto que Pablo había dejado atrás y que concluye que aún le queda camino por recorrer. Se da cuenta que aún puede seguir avanzando. Esto sumado al hecho de que su ministerio aún no había terminado, como él concluye en el 1.24. Que él decía que prefería estar con Cristo, pero que por causa de los que estaban ahí todavía, él tenía que seguir su ministerio. Lo cual aporta y vemos que ni su vida, ni su carrera, ni su ministerio habían terminado aún y que él tenía que seguir avanzando. Tenía que esforzarse para llegar hacia ese ideal que encontramos en la persona de Jesucristo. Pablo por mucho es considerado como uno de los hombres más piadosos en la historia, y de hecho lo es, a tal punto que él y un puñado de hombres son considerados como ejemplos incluso dentro de la misma iglesia. Pero, como les digo, Pablo es considerado como uno de los hombres que más se parecía al Señor, que más logró acercarse a ese ideal, y él era sincero, no solo consigo mismo, sino que también con todos nosotros al decir: a mí todavía me falta, todavía hay un camino que tengo por recorrer, yo no soy perfecto, todavía me queda camino. Y siempre me ha dado la impresión de que Pablo, al ir avanzando en el camino de la vida cristiana, mientras más se acercaba, más se daba cuenta de cuánto le faltaba. Más veía de alguna manera cada vez más lejano la perfección absoluta de Cristo. Él es Dios, su naturaleza divina hacía que él fuese perfecto en todo. Piedad, amor, justicia, misericordia. Jesús era absoluto y su ideal y su perfección es absoluta, así como él siempre lo ha sido y siempre lo será. Y es algo muy interesante por parte de Pablo, porque él sabía, conocía y amaba mucho a su Señor, y ese conocimiento no le llevaba a decir: estoy cerca, o no sé, me faltan un par de años para el no. Él decía
que tenían camino por delante. Otros hombres de Dios a lo largo de la historia, al fijar sus ojos en Jesús, habiendo vivido vidas de piedad grandes, gigantes, habiendo luchado contra el pecado y habiendo servido al Señor en todas áreas de su vida, al llegar a cierto punto decían, todavía me falta mucho camino por recorrer, todavía no he avanzado lo que debería haber avanzado. ¿Cuánto más nosotros? No lo digo esto como para bajonearlos, como para echarlos abajo, lo digo para que no se estanquen creyendo que lo que han avanzado es suficiente. Es peligroso que creamos que ya somos perfectos. Siempre hay más que aprender y que cambiar en nuestras vidas. Por eso siempre miramos a Cristo. Veamos su perfección y sigamos adelante. No existe un techo que alcanzar. Siempre podemos seguir avanzando. Nunca vamos a llegar y decir, hasta aquí, de aquí no puedo avanzar más, ya he aprendido todo lo que tendría que aprender. Siempre hay más. Pasa lo mismo con Pablo, que sabiendo que aún le falta, él no pierde la esperanza y nos dice qué es lo que va a hacer ahora en adelante. Dice la segunda parte del versículo 12, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Asir es tomar, alcanzar, llegar. Así que si me escuchan decir todos esos sinónimos, me estoy refiriendo a la palabra asir. En vez de quedarse estancado y conformarse por su situación actual, Pablo nos dice que seguirá avanzando, no a ratos, no cuando se sienta bien, no cuando pueda hacerlo porque está en la cárcel, no, o cuando las circunstancias de su vida sean agradables. Pablo seguirá avanzando todos los días de su vida hasta que el Señor lo llama a su presencia. Él seguirá avanzando en su carrera, siempre guardando la fe, no viéndolo como algo pesado, sino como lo que tiene que hacer porque Él ama al Señor, sino que con gozo seguirá trabajando en su piedad, avanzando hacia aquello para lo cual Cristo lo tomó. Esta es la única opción que Pablo ve. Es como llega a este punto y dice, solamente me queda seguir, solamente puedo seguir avanzando, lo único que me queda es seguir hacia adelante. Motivado por su amor al Señor, él no podía volver atrás, no podía acobardarse. De hecho, si pensaba eso, si por algún momento él decidía, me vuelvo atrás, es muy peligroso para él. Hubiera sido terrible. Piensen en los niños. Lo ideal es que cuando nosotros somos niños, lo que más queremos hacer es crecer. Lo mismo con los padres, ellos quieren que los niños crezcan y se desarrollen. Corre lo mismo para los cristianos. Los cristianos deben buscar crecer en todas las áreas de su vida. Debemos estar constantemente trabajando, no solamente en nuestras fortalezas, sino en aquellas cosas a las cuales nosotros somos más débiles. Tenemos que ir a avanzar, buscar profundizar nuestra fe, lo que conocemos al Señor, más maduros, más perfectos, avanzando en el camino que tenemos por delante. Cuando vemos el hecho de que Pablo mira todo lo que había avanzado hasta ese momento y ve que todavía le falta, él ve el futuro con optimismo y se esfuerza para alcanzar el objetivo por el cual fue alcanzado por el Señor. Esa es su misión, ese es su propósito en la vida. Hacer aquello para lo cual fue asido por Cristo Jesús. Es eso, no le importa nada más. No es su voluntad ni sus deseos. Pablo habla de tomar aquello para lo cual fue tomado por el Señor. No lo dice como si fuera esto a medias, no lo dice como si fuera algo incierto tampoco. Él quería, por así decirlo, quería el premio completo. Él quería hacer aquello para lo cual el Señor lo llamó. Tenía esa idea de buscar poniendo todas las ganas, todo su esfuerzo, todo de sí en ello. Y esto es importante porque acá Pablo no está anteponiendo su agenda. No es su voluntad la que él quiere hacer, es la voluntad del Señor. Es la de Dios la cual está poniendo por sobre todas las cosas, mostrando qué es lo que quería hacer. De nuevo, la voluntad de Dios. En líneas generales, la voluntad de Dios ha sido revelada a cada uno de sus hijos. Lo mismo aplica para Pablo, lo mismo aplica para nosotros. Jesús había echado mano de Pablo, es decir, lo había tomado para algo, y era el deseo de Pablo buscar solamente eso. Ahora, ¿para qué Cristo había tomado a Pablo? La respuesta a eso es para hacerlo un nuevo hombre, para utilizarlo como instrumento de Dios, para conformarlo a imagen y semejanza de Jesucristo, para que sea un testigo fiel. Cristo tomó a Pablo para la gloria de Dios. Y en líneas generales, como le decía, eso también aplica a nosotros, es muy parecido. No es exactamente igual porque no somos apóstoles, pero sí es muy similar. Tenemos que crecer a imagen del Señor, tenemos que dar
Tenemos que llevar la palabra de Dios a otro, mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la voluntad de Dios para cada uno. La voluntad de Dios no se va a revelar un día que estén sentados en el living de su casa y si entra una luz milagrosa por la ventana y les diga tienen que hacer esto. Dios podría hacerlo, pero no ha decidido revelar su voluntad así. La ha revelado por medio de su palabra. Así no es como el Señor decidió mostrarnos su voluntad. Como les digo, Él nos dejó su palabra y escudriñémosla para saber qué es lo que Él quiere que hagamos. Con esto en mente, Pablo habla de que aún no alcanza ese ideal perfecto que se halla en la persona de nuestro Señor y que aún faltándole, Él seguirá adelante, buscando alcanzar para lo cual el Señor lo alcanzó en primer lugar. Con eso en mente es que los versos 13 y 14 dirá algo similar, solo que ampliará la idea para que entendamos mucho mejor qué es lo que Él tenía en mente. Dice el verso 13: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Pablo no quería que la gente pensara de él como un superapóstol o como un supercristiano. Él sabía que tenía fallas, él sabía que tenía debilidades y que era perfecto. Menos que todo lo podía hacer en sus propias fuerzas, sino que necesitaba al Señor constantemente, lo cual sirve de advertencia. Si se encuentran con alguien que les dice que ellos no tienen luchas o que no están pasando por tentaciones o que no hay nada en su vida cristiana que le cueste, no tengo problemas para leer, no tengo problemas para orar, tengan cuidado. Eso es peligroso. Nosotros no somos perfectos y en este lado de la eternidad no lo vamos a hacer. Como les decía hace un rato, Pablo se supone que es de los cristianos que más se han acercado a ese ideal, y él decía que aún le faltaba. Por eso es que le decía hermanos, es como, lo dice de tal forma, lo escribe de tal forma, que es como si le pusiera signos de exclamación para llamarles la atención, para que no vayan a creer que él es algo que no es. Él todavía le falta por alcanzar, le falta camino por recorrer y se va a esforzar y va a dar su vida en ello. Una de las cosas más importantes que he aprendido en estos pasajes es que el hecho de que nos falte camino por recorrer no debería desmotivarnos, no debería bajonearnos. No deberíamos echarnos a morir y que no queramos seguir avanzando o que nos quedemos estancados. De hecho, todo lo contrario, pasajes como este en donde Pablo dice que le falta y que se va a esforzar deberían motivarnos a seguir adelante en esta hermosa carrera, para que no encontremos tropiezo en cosas que no valen la pena, sino que sigamos avanzando, vayamos dejando de lado poco a poco el pecado, esas prácticas que no agradan al Señor, y que poco a poco Cristo sea manifestado en nuestras vidas, creciendo a imagen y semejanza de Él. El ser cristiano no es que no vayamos a tener luchas, el ser cristiano no es que no vayamos a pecar nunca más. Hay algunos que tienen la idea de que cuando el cristiano se convierte, el pecado queda completamente atrás y ya no mora en él. Y esto no es completamente correcto, porque nosotros somos salvos del pecado y de la condenación que éste trae. Pero eso no lo elimina el problema, pero no elimina el pecado en sí. Todavía está ahí. El hecho de que el pecado sigue ahí, debemos tenerlo siempre en mente. Por eso es bueno que recordemos que la vida cristiana es una lucha constante contra el pecado. No podemos vivir como antes lo hacíamos, no podemos vivir en el pecado como antes lo hacíamos. De hecho, Juan en su primera carta, el capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El pecado no es una constante en la vida del cristiano, sino que es más un tropiezo. Por eso es que se puede avanzar, por eso es que se puede seguir adelante, por eso se puede crecer. Eso debemos tenerlo presente siempre, que aunque tengo el perdón de Dios por un lado, Él me va a ayudar por medio de su Espíritu Santo, y el pecado se puede vencer, podemos seguir avanzando en la vida. Por eso dice: pero una cosa hago. Al igual que los atletas que ponen su vista en un único objetivo y dedican sus vidas a entrenar y pasan muchas horas dedicados a la disciplina que ellos practican con el solo objetivo de competir y de obtener la victoria, aquellos que son profesionales no dejan que otra cosa los distraiga, no dejan que otros asuntos ocupen la totalidad de su tiempo. Eso los saca del objetivo, los saca, como Pablo dijo: pero una cosa hago. Asimismo, deberíamos ser nosotros. Pablo ya expresó su deseo ferviente de que nada lo distraiga, de que nada lo quite de su objetivo. Él anhela ganar a Cristo. Es una ambición santa de aspirar a esa perfección continua
que solo encontramos en el Señor, en el poder de su Evangelio. Si nos enfocamos en las cosas de acá, nos vamos a perder, nos vamos a tropezar. Estaríamos mirando otras cosas que no sea el objetivo. Estaríamos haciendo más de una. Nos perderíamos la bendición de lo hermoso que es avanzar en santidad y en perfección en esta vida. Cuando el trabajo, cuando las preocupaciones, las deudas, los estudios son más importantes que el Señor, perdemos el objetivo. Nos desviamos. Y no hacemos aquella cosa que nos convenía. El cristiano no vive pecando constantemente. Cuando lo hace, y cuando lo hace adrede, algo raro está pasando en su vida. Cuando no hay arrepentimiento en su vida, cuando no quiere seguir avanzando, hay algo extraño que está pasando en su vida y debería inspeccionarse a sí mismo. Cuando otra cosa ocupa el lugar que debería ocupar Dios en nuestra vida, ya no estamos corriendo correctamente. Ahora Pablo, lo que queda de versículo, y en el siguiente nos dirá cuál es esa cosa que él está haciendo. Él dice primero, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Para cualquier persona que corre, el mirar atrás es un peligro. Mientras estamos corriendo, si alguien mientras corre mira, puede o desviarse o tropezarse. Varias veces me pasó cuando era más chico que por andar mirando a otro lado mientras corría me caí. Así que lo sé por experiencia. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué es olvidar lo que queda atrás? ¿Son los pecados pasados? ¿Son los malos recuerdos del camino ya recorrido? Y la verdad que es una mezcla de todas esas cosas. Es no vivir en el pasado. Es no vivir tampoco de las victorias pasadas. Mucha gente dice que yo hice esto, yo hice esto otro por el Señor, pero ya no están viviendo una vida conforme al Señor y no pueden vivir ahí, tienen que seguir avanzando. No es olvidarse como si fuéramos amnésicos de lo que el Señor ha hecho por nosotros hasta ahora. Es no vivir en esas cosas, aprender de ellas, tomarlas de ejemplo y seguir nuestra carrera. Ahora, Pablo tampoco se refiere únicamente a esa etapa anterior en nuestra vida antes de conocer al Señor, sino que está hablando hasta el presente inmediato, es decir, es olvidar todo lo que hemos pasado, hermanos, y que en vez de concentrarnos en lo que ya pasó, nos concentremos en lo que estamos haciendo ahora, nos concentremos en lo que va a venir hacia adelante. De la misma manera no podemos seguir pecando del mismo modo que lo hacíamos antes. Debería haber un progreso en nuestra vida. Avanzar en la vida cristiana va de la mano con la santificación del creyente. Es dejar el pecado que nos asediaba atrás, es luchar contra él en las fuerzas del Señor. Pasa algo extraño cuando un creyente sigue pecando sobre algo que él sabe que está mal, porque vive en el pasado deseando aquello que se supone que ya dejó. Muchas veces decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero por dentro lo que más ansío es volver atrás. Eso es muy peligroso. Cuando dejamos aquellas cosas del pasado atrás, podemos concentrarnos en lo que verdaderamente importa, como Pablo lo expresa y dice, y extendiéndome a lo que está adelante. Cuando Pablo habla de la palabra extenderse es como si dijera esforzándome por lo que tengo delante, o esforzándome por alcanzar lo que está delante, como dice otra versión. Tiene la idea de que un deportista que tensa todos sus músculos y que pone la vista en lo que tiene, en el objetivo que tiene por delante. Todo esto mientras corre o se ejercita. Ahora ya no es solamente no mirar atrás, sino que moverse hacia el objetivo que teníamos en primer lugar. Es poner todas mis fuerzas, colocar todo lo que soy, colocar todo lo que tengo, tomar lo que no me sirve y desecharlo con el fin de seguir avanzando hacia una vida de santidad. Ser cada vez más perfectos en los caminos del Señor. Ahora, alguno podría estarse preguntando, pero ¿para qué me tengo que esforzar tanto si la perfección del Señor no la voy a alcanzar? Y en cierto sentido es verdad, es una pregunta razonable, la cual la podemos responder de la siguiente manera. Es cierto que en este lado de la eternidad no vamos a alcanzar la perfección. Esto relacionado con los problemas propios de nuestra carne. Pero el Señor Él ha dicho que Él nos perfecciona, Él ha dicho que nos santifica, Él ha dicho que nos va... De hecho, ese es una seguridad, una confianza que Pablo expresa en el versículo 1.6 de esta misma carta. Dice, estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
El apóstol Pedro en su primera carta, en capítulo 1, versículo 2, dice que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Así que por un lado, debemos avanzar porque el Señor es el que nos está santificando. Y por otro lado también es un mandamiento. Pablo en Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. De modo que la verdad es que no tenemos razones para no seguir avanzando. Si bien es cierto que nunca alcanzaremos en este lado de la eternidad a nuestro Señor, nunca alcanzaremos una plenitud total, debemos seguir hacia adelante. Por amor al Señor, porque Él nos los ha dicho y porque Él nos ha prometido santificarnos en Él. No podemos quedarnos como estamos. Debemos, que al igual del atleta, tensar todos nuestros músculos y poner todo nuestro esfuerzo en avanzar en santidad, sabiendo que es la obra de Dios y Él es quien nos santifica y nos guarda hasta el día de Jesucristo. Al extendernos en lo que tenemos por delante, tampoco podemos mirar como otros corren. No es compararse con aquel que le llevamos ventaja o pensar mal de aquel que nos aventajó. Si bien que como cristianos debemos darnos ánimo, nosotros corremos la carrera solos. Yo no puedo correr por mi hermano y tampoco mi hermano puede correr por mí. Debo avanzar solo. Mi convicción es que debo avanzar por cuenta propia hacia ese ideal perfecto en el Señor. Debo avanzar en santidad para poder alcanzar a Jesucristo. De modo que ya no tenemos excusa para no avanzar. Algo parecido a esto tenía en mente el autor de la carta a los Hebreos cuando, después de haber pasado por todo el capítulo de la fe, en el capítulo 11, en los primeros 2 versículos del capítulo 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nosotros en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El autor de la carta a los Hebreos y Pablo quieren motivar a sus lectores a seguir corriendo libremente la carrera que aún les falta. No sabemos lo que va a venir por delante, no sabemos lo que el Señor nos tiene preparado. Es un trecho que la verdad es que es incierto. Pero debemos mirarlos con los ojos llenos de esperanza, con el fin de alcanzar al Señor, con el fin de crecer en santidad, puestos los ojos en Él, olvidando lo que alguna vez habíamos sido o lo que alguna vez habíamos tenido, y seguir adelante y con la certeza absoluta de que es Dios quien hace la obra en cada uno. Por eso, Pablo seguirá con esta idea y cerrará en el versículo 14 diciendo que al final, después de esta única cosa que hace, al olvidarse lo que tenía atrás y al extenderse a lo que está adelante, él dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llegamos al último verso que estudiaremos hoy, en donde Pablo nos expresa abiertamente cuál es su deseo. ¿Cuál es esa ambición santa que lo mueve? ¿Cuál es esa cosa que, aún estando en la cárcel, lo mantiene firme donde está? Que después de tantos sufrimientos, azotes, hambrunas, naufragios, lo seguían manteniendo firme. Y lo primero que dice es: prosigo a la meta. Estoy avanzando. No me he puesto a descansar. No me he dado vacaciones ni me he quedado dormido, sino que prosigo a la meta. Nos está diciendo que en algún punto, no está diciendo que en algún punto determinado de su vida él seguirá avanzando cuando salga de la cárcel. No, él dice que aún estando ahí, está avanzando en el Señor. Él prosigue a la meta, está constantemente yendo hacia la meta. De hecho, al principio de la carta incluso habla de que sus prisiones seguían, que en sus prisiones él seguía el ministerio, y que por sus sufrimientos, incluso los guardias, que sus sufrimientos habían servido de testimonio para los guardias. Esas cosas nos enseñan que este hombre no estaba tranquilo con lo que había avanzado. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Vivir es Cristo, morir es ganancia, en donde el autor, cuando llega a esta parte del libro, le dedica un capítulo entero solamente a este versículo que se llama Insatisfecho. Y la verdad es que no hay palabra mejor para describir lo que Pablo sentía cuando él veía lo que había avanzado. Pablo llegaba y decía: no es suficiente, tengo que seguir avanzando, no soy satisfecho con lo que he avanzado hasta acá, puedo dar más por mi Señor.
Y esas enormes ganas que tenía Pablo de seguir avanzando en la fe es una señal de una ambición santa y una satisfacción gigante. Él lo está intentando y hasta que el Señor lo llame a su presencia, él va a seguir poniendo todo su esfuerzo en ello. Hay un teólogo que se llama William Hendrickson que una vez escribió: el apóstol anheló con todo su corazón ser completamente librado del pecado. Buscó ardorosamente la gloria de Dios por todos los medios a su alcance, particularmente como testigo a todos los hombres. Aún pese a lo que Pablo llevaba de carrera, a lo que Pablo había avanzado, todas las cosas que él ya había escrito, a toda la gente que él había predicado, a toda la gente a la cual él de alguna forma, dentro de la gracia del Señor, le había mostrado las virtudes de Cristo, él dice: no es suficiente, puedo hacer más. Amo tanto al Señor que lo vale, que vale la pena el esfuerzo, vale la pena el sufrimiento. Y esta cárcel es nada, y que todo lo tenía como basura delante de sus ojos. Pablo sabía que él algún día vería a su Señor cara a cara y diría: ha valido la pena. Todo lo que recorría hasta acá ha valido la pena. Esa meta que Pablo tenía era el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Pablo habla de esto, se refiere al final de su carrera. Él seguía hasta adelante, seguía avanzando hasta que su carrera termine, hasta que el Señor lo llamara a su presencia. Ahí iba a dar su ministerio por completado, y ahí iba a decir: ha sido suficiente. Pero no hasta ese momento, no hasta que el Señor lo llame para que él reciba su premio. Ese premio del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La obra salvífica del Señor, llevada a cabo por Cristo en la cruz, ha dado a los cristianos que son llamados por Dios y que ya son salvos, y como dice Romanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Nuestro premio, en cierto sentido, ya está seguro. Pero alguno podría preguntarse: pero si el premio ya se nos fue dado, si el premio está seguro, ¿no es un poco inútil seguir corriendo la carrera? Y la verdad es que no, para nada. Porque el premio, tanto el premio, así como la meta que Pablo buscaba, son caras de una misma moneda, en donde el Señor nos llama soberanamente a todos sus hijos a ser santos, sino que mientras nos dice: mientras vas camino a la perfección, mientras te esfuerzas por la santidad, mira hacia el cielo, tienes la mirada puesta en esa morada celestial que te espera al final de la jornada. Es cierto que la carrera es un poco más llevadera si tenemos el premio de alguna manera asegurado antes de empezar a correr, porque si corriéramos en base a nuestros propios esfuerzos sería terrible, porque punto uno significaría que cada uno tendría que ganarse su salvación, y lo otro sería que nadie podría alcanzarlo, porque el objetivo a alcanzar acá es el Señor, el objetivo el cual está a años luz de todos nosotros. Así que gloria a Dios, porque Él nos ha llamado a ser santos, nos ha llamado a ser luz, a ser sus hijos y a anunciar las virtudes de Cristo, a anunciar que Cristo está reinando sentado a la diestra de Dios. Así que toda la gloria sea a nuestro Señor. Algunos también postulan que Pablo está acá sobre los premios que algún día los cristianos van a recibir en el tribunal de Cristo, como dice en 2 Corintios 5:10. Ambas opciones son sumamente válidas. Pero el tema es que Pablo aquí tenía la mirada fija en el mañana, esperando que algún día iba a conocer a su Señor, o que lo iba a volver a ver. No era solo porque estaba pasando una situación mala. De hecho, muy probablemente Pablo, aún estando libre, aún estando en buenas circunstancias, lo que él más anhelaba era ver a su Señor. Y esto nos enseña algo sumamente importante, que debemos trabajar para el día en que podamos conocer cara a cara a Dios. Debemos esforzarnos ahora por ser santos como Él es santo. No lo digo por el hecho de recibir un premio, sino que para mostrar cuánto amamos a Dios en cada área de nuestra vida. El premio de la vida cristiana no es el cielo. El premio de la vida cristiana es el Señor. Ese es el premio que debemos buscar. Ese es el premio que debemos anhelar. Y que en cierta manera ya lo recibimos, porque somos hijos suyos. Recuerden que el cielo no sería mejor que cualquier otro lugar si Dios no estuviera ahí. Él es el mayor premio a todos.
Ahora, cuando les digo que al igual que Pablo deberíamos vivir esperando ese día que podamos conocer al Señor, no significa que seamos fatalistas y que andemos viendo el fin del mundo en todos lados o que andemos deprimidos la mitad del tiempo. No, para nada. Debemos seguir gozosos en esta tierra. Aun cuando no la estemos pasando bien, aun cuando la vida se vea cuesta arriba, aun cuando las peores situaciones que hemos visto nos pudieran suceder, debemos estar gozosos en el Señor. Debemos esperar en Él, sabiendo que Él algún día nos llamará a su presencia. De hecho, algo parecido tenía Job presente cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque la esté pasando mal, yo sigo gozoso en mi camino porque sé que algún día con mis ojos veré a mi Dios. Así que avancemos la carrera mientras esperamos que nuestro Padre Celestial nos llame. El mensaje del pasaje es simple, hermanos. Mi carrera aún no termina, así que seguiré avanzando. Pablo mirando el pasado y contándonos lo que sí tenía seguro del futuro, porque como les digo, lo que pasará más adelante es incierto. Nos dice qué es lo que hace en el presente. Pablo estaba más preocupado de su relación con Cristo que de lo que estaba viviendo en este momento. Pablo estaba en la cárcel y aún más le interesaba qué tanto había avanzado en su relación con el Señor. Ese resplandor, cuando él conoció al Señor, en ese resplandor de luz, camino a Damasco, su vida completa cambió. No solamente había encontrado a su Señor, a su Rey, a su Dios y a su Salvador, Pablo había encontrado la razón para vivir. Pablo había encontrado todo en Cristo. Y iba a vivir una vida consecuente al llamado que Dios le había hecho. Ahora pensemos como Pablo en un momento. Pablo está revisando cuánto había avanzado y se hace algunas preguntas. Y dice: ¿soy perfecto aún? Aún no. ¿Cuánto me falta? Me falta mucho. ¿Lo alcanzaré algún día? No. ¿Qué haré de momento? Seguir corriendo mi carrera para ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Nosotros debemos buscar hacer lo mismo. Vayamos y sigamos nuestra carrera. Tenemos mucho por recorrer y la verdad es que tenemos poco tiempo en este lado de la eternidad. Pero eso no es motivo de desanimarnos, sino que todo lo contrario, de poner aún más esfuerzo en lo que estamos haciendo. Pablo pasó un poco el tiempo y fue liberado de la cárcel y emprendió otro viaje misionero. Fue en este periodo que otra furiosa persecución asedió a la iglesia y él fue tomado preso. Hasta el momento había sido la persecución más fuerte que se había visto hacia los cristianos. Pablo, al ser tomado preso, me imagino que sintió que esta vez sería distinto, que sentía que su vida se estaba acercando a su final, y fue en ese entonces en el cual envió una segunda carta a Timoteo, a su amado hijo en la fe, en la cual él, al presentir que ya todo se estaba acabando, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Poco después de enviar esta carta, el apóstol fue asesinado, fue ejecutado, solo por predicar la palabra del Señor y adorar un Dios distinto al cual los romanos adoraban. Me llena de emoción el hecho de saber que él, habiendo puesto su mayor esfuerzo, al llegar a la presencia del Señor, el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y de verdad es mi deseo que nosotros queramos, como Pablo, seguir avanzando en esta carrera, tener ese anhelo, esa ambición santa de querer ver a nuestro Señor y de presentarnos a Él como obreros aprobados, de que Él nos diga: pasa, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que Cristo sea lo más importante que tengamos y que no necesitamos más motivo para vivir que ello, porque de verdad Él es lo único que importa. Oremos.